Me llamo María Beltrán. Tenía 38 años cuando morí en mi propia cocina, mientras corregía las pruebas de matemáticas de mis alumnos. No hubo accidente, no hubo gritos, ningún aviso previo. Solo un instante estaba pensando en preparar arroz con pollo para Nicolás, y al siguiente, un rayo de dolor me atravesó el cráneo. Fue tan rápido, tan absoluto, que ni siquiera pude decir una palabra. Sentí como si algo me arrancara de mí misma. Mi cabeza golpeó la mesa de madera y luego, nada, silencio, oscuridad, vacío. Antes de eso, mi vida era común, hermosa en su simpleza. Soy maestra de primaria en una escuela pública de Puebla, México, y mi mundo giraba alrededor de dos cosas. Mi hijo Nicolás y mis alumnos. Era madre soltera desde que Nico era bebé, así que siempre fuimos, él y yo solos, contra el mundo. Nuestra vida era una rutina suave: levantarnos temprano, desayunar pan con café, con leche, llevarlo a la escuela, trabajar, regresar a casa, cocinar, ver caricaturas juntos, orar antes de dormir y los domingos ir a misa. Aunque a veces mi fe se sentía tan lejana como las estrellas. Mis oraciones eran suspiros en la almohada, cansadas muchas veces con lágrimas. Le decía a Dios que tenía miedo, que no sabía si estaba haciendo bien las cosas, que me preocupaba no ser suficiente para mi hijo. Son para mi hijo. Le hablaba como a alguien muy distante, como a un rey que tal vez no tendría tiempo para mí. Nunca imaginé que un día estaría frente a él cara a cara. Recuerdo abrir los ojos, pero no eran mis ojos. Era otra forma de ver, más clara que nunca, más viva. Estaba flotando en el aire, en la esquina del techo, mirando hacia abajo. Y vi mi cuerpo. Estaba inclinada sobre la mesa, mi cabello oscuro cubría los papeles. El bolígrafo rojo había rodado hasta el suelo. Parecía dormida, pero yo sabía que estaba muerta. No sentí miedo ni angustia, solo una certeza profunda y tranquila. Estoy muerta, pensé. Y en ese instante se abrió la puerta de la cocina. Nicolás entró con sus zapatos llenos de tierra. Su uniforme de colegio arrugado traía su mochila colgando de un hombro. Como cada tarde, gritó: «Mamá, tengo hambre». Pero su voz se quebró al verme. Se acercó despacio, tocó mi hombro y dijo bajito: «Mamá, despierta, por favor». Yo quería abrazarlo, gritarle que estaba bien, que no se asustara, pero no tenía cuerpo, no tenía boca, solo era conciencia, atrapada en el aire, mirando cómo mi niño temblaba. Lo vi sacudirme con sus manitas desesperado. «Mamá, no, por favor», no, decía entre lágrimas. Me dolía tanto que era como si su llanto quemara mi alma. Corrió hacia el teléfono. Sus dedos se equivocaban marcando, pero al final lo logró y le dijo a la operadora nuestra dirección exacta. Yo misma se la había enseñado en caso de emergencia. Fue tan valiente, tan pequeño y tan valiente. Y en medio de todo ese dolor, una ola inmensa de amor me envolvió, el amor por mi hijo. ¡Ay! Morí por cada risa, por cada noche que lo había cuidado con fiebre, por el olor de su cabello mojado después del baño. Fue lo único que sentí, amor puro. Y justo cuando las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, todo empezó a disolverse. La cocina desapareció, la mesa, los papeles. Todo se desvanecía como humo bajo el sol. Y apareció la luz. Una luz viva, cálida, no quemaba, no cegaba. Me atraía como si me llamara por mi nombre verdadero. Ya no flotaba. Me estaba moviendo hacia ella como si volviera a casa. Era como si me deslizara sin peso, suspendida entre mundos. La luz me rodeaba por todos lados. No era una luz común, no venía de una lámpara ni del sol.
Era una luz viva que respiraba, que sentía y me envolvía con una ternura que jamás había experimentado en la tierra. No había paredes ni suelo, pero tampoco miedo. Estaba flotando en una especie de espacio sin tiempo, sin gravedad. Y sin embargo, me sentía completamente en paz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que siempre pertenecí sin saberlo. De pronto, entre esa inmensidad de luz, vi una figura no caminaba, pero tampoco flotaba. Era como si la luz misma le abría paso. Su presencia era tan poderosa, tan majestuosa, que pensé, este debe ser el final, este debe ser Dios. Pero cuando lo vi de cerca, mi corazón explotó en lágrimas invisibles, porque supe exactamente quién era sin que nadie me lo dijera. Era Jesús, no como lo muestran en los cuadros ni en las películas. No, él era mucho más. No traía una túnica blanca ni una corona. Estaba vestido de luz, envuelto en amor. Su rostro era imposible de describir, pero sus ojos lo contenían todo el universo, el tiempo, mi historia completa, y sin embargo solo veían a mí. Cuando su mirada se encontró con la mía, sentí que todo lo que había vivido, cada error, cada herida, cada pensamiento que jamás había confesado, todo, quedaba al descubierto. No había secretos frente a él, pero no había juicio, solo amor. Me arrodillé, o al menos lo intenté, aunque no había suelo donde hincarme. Quería esconder mi rostro, pero también quería correr hacia sus brazos porque su presencia me hacía sentir completamente conocida y completamente amada. María, he esperado este encuentro contigo desde antes que nacieras. Si supieras cuánto te he amado en cada lágrima y en cada silencio. Yo lo sé, y tu mejor esfuerzo siempre ha sido suficiente para mí. No pude contener el llanto. Era como si todos los años de cansancio, de lucha, de soledad, se rompieran en ese instante. Su voz no era como una voz humana. Era un río, era fuego, era una caricia que entraba directo a mi alma. Me acerqué y él extendió su mano hacia mí. No recuerdo haber sentido jamás un toque así. Era vida pura atravesando todo mi ser. Intenté mi mejor esfuerzo, le susurré apenas audible con la voz quebrada. Y él me sonrió, una sonrisa tan real, tan profunda, que me hizo sentir que el cielo entero me abrazaba. Este lugar es real, más real que cualquier cosa que hayas vivido. Pero todavía no es tu tiempo. Tengo algo importante que mostrarte. No lo podía creer. Siempre pensé que no era suficiente, que mis oraciones eran débiles, que no hacía lo correcto, que le fallaba constantemente, y sin embargo, ahí estaba él diciendo que me bastaba con haber intentado. Tomó mi mano y comenzamos a movernos juntos por esa dimensión. Aunque no caminábamos, solo estábamos ahí envueltos en luz, en colores que no existen en la tierra, colores que cantaban, que vibraban, que hablaban de gozo. Pasamos junto a lo que parecía un río de cristal con aguas que cantaban canciones de esperanza. Y cada vez que pensaba en mi hijo, una ola de luz acariciaba mi corazón, como si el cielo mismo me estuviera diciendo que todo estaría bien. Jesús no hablaba mucho, pero su presencia lo decía todo. No tenía miedo, no tenía dudas, solo quería quedarme allí para siempre. Y así, sin preguntar más, sin resistencia, supe que algo grande estaba por venir. No era el final, era solo el principio. Jesús me miró con una ternura que quemaba desde adentro, como si su amor fuera fuego pero sin dolor, solo calor puro, verdadero sanador. Entonces, la luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar, como si un velo se deslizara y revelara algo detrás. De pronto estábamos en una especie de espacio abierto, como un teatro sin paredes. Todo se volvió más claro, más enfocado, y frente a mí apareció una escena. Una mujer de rodillas junto a su cama, con los ojos cerrados, los hombros encogidos, parecía agotada, derrotada. Podía ver la tensión en su rostro, las dudas
el miedo. Ella empezó a orar. Oh Dios, espero que me escuches, espero que estés ahí. En el instante en que dijo la palabra, espero algo, pasó, lo vi, lo sentí. Su oración comenzó a subir como un pequeño hilo de luz. Pero era débil, tembloroso, casi apagado, como si sus propias palabras la hubieran envuelto en una nube de inseguridad. Jesús se volvió hacia mí con ojos llenos de compasión. Cuando uno de mis hijos dice, espero que me escuches, está sembrando duda en su corazón como si mi presencia fuera opcional, como si mi amor tuviese límites. Me estremecí porque cuántas veces había yo dicho exactamente eso en la oscuridad entre lágrimas. Con el corazón cansado, él movió su mano suavemente y la escena cambió. La misma mujer ahora de pie levantando su rostro con voz serena pero firme. Padre, sé que me escuchas, estoy hablando contigo ahora. Y su oración fue como una flecha de fuego brillante y directa, atravesando un cielo oscuro que no había notado antes, un cielo que tembló ante el poder de sus palabras. Vi cómo la oscuridad se apartaba, retrocedía asustada ante esa certeza. Jesús me miró de nuevo. La fe es el lenguaje del cielo. Cuando oras con seguridad, no estás siendo arrogante, estás siendo hija, estás confiando en quién soy. Asentí con lágrimas en los ojos. Era tan obvio, pero nunca lo había entendido así. Luego apareció una nueva escena. Un hombre en su coche, atrapado en el tráfico desesperado, orando mientras golpeaba el volante. Dios, si es tu voluntad, por favor, sácame de aquí, llegaré tarde otra vez. Esa oración no fue ni luz ni sombra, simplemente flotó inmóvil, como si no supiera a dónde ir, como una duda vestida de oración. Jesús habló otra vez con voz suave pero firme. Cuando pides algo bueno y dices, si es tu voluntad, estás cuestionando mi bondad como si yo necesitara ser convencido de amarte. Me llevé una mano al pecho, recordando cuántas veces había dicho lo mismo, creyendo que era humildad, que era lo correcto. Pero él continuó. Si pides paz, protección, sanidad, fuerza para tu día, no digas si es tu voluntad. Afírmalo, es mi voluntad. Lo he dicho en mi palabra. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No podía dejar de pensar en todas las oraciones que había dicho como mendiga, no como hija. Y entonces vino la escena más dolorosa. Una joven llorando por su amiga enferma. Oraba con el rostro en el suelo. Señor, yo sé que no merezco pedirte nada. Soy un desastre. Fallé otra vez, no soy digna. Pero por favor, si puedes, sánala. Al pronunciar esas palabras, vi cómo cadenas oscuras aparecían alrededor de ella, pesadas, frías, forjadas con cada frase de vergüenza. Su oración no podía elevarse, estaba atada a su culpa. Me dolió el alma. Jesús puso su brazo alrededor de mí y su abrazo fue puro consuelo. Cuando dices que no eres digna, estás negando lo que hice en la cruz. Yo morí para quitar esa culpa. Tú eres digna por mi sangre. Sus palabras eran verdad líquida, entrando en cada rincón roto de mi alma. No ores como si necesitaras convencerme. Ora como alguien que ya ha sido aceptada porque ya lo has sido. Eres mi hija y tienes derecho a estar delante de mí. La escena cambió una vez más. La misma joven ahora oraba de pie. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Gracias, porque por él puedo estar aquí. Te pido sanidad para mi amiga, no por lo que yo he hecho, sino por lo que tú eres. Y esa oración fue como una explosión de luz blanca que atravesó todo ángeles. Se movieron, la atmósfera tembló y una luz suave descendió hacia la amiga enferma. Yo lloraba y en mi interior algo se había encendido. Ahora lo entendía.
No era repetir frases bonitas, era orar con identidad, con certeza, con libertad. Era alinear mi corazón con el cielo. Después de mostrarme todo eso, Jesús se quedó en silencio por unos segundos, pero era un silencio lleno de intención, como si algo muy importante estuviera por comenzar. Yo me sentía como un vaso rebosando mi corazón. Latía más fuerte de lo que jamás había sentido, no por miedo, sino por una emoción que no tenía nombre. Sabía que algo estaba por decirme, algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo miré y vi en sus ojos una mezcla de ternura y peso, como cuando un padre tiene que decirle a su hija algo difícil pero necesario. María, todavía no es tu tiempo. Hay algo que debes hacer. No entendía del todo, pero mi espíritu lo sintió. Volver, pregunté sin palabras, con el alma temblando. Yo no quería regresar. No después de esto, no después de haberlo tocado, de haber sentido la paz que por años había buscado entre las sombras del mundo. Estoy cansada, murmuré como una niña que no quiere soltar el abrazo de su padre. Allá todo duele. Aquí estoy, así estoy. Bien. Él no respondió. Enseguida, solo me tomó de las manos y al tocarme otra vez una corriente cálida, recorrió todo mi ser como si me llenara de fuerzas nuevas. Tu hijo te necesita y tus alumnos también. Pero hay algo más. Mi pueblo, ora con las manos atadas, viven debajo de su herencia, necesitan saber cómo hablarme con confianza. Sus palabras fueron como fuego dulce entrando a mi pecho, revelándome una verdad que nunca había visto. Y de pronto lo entendí. Lo vi como un mapa en mi mente. Tantos hombres y mujeres buenos, con corazones sinceros, pero orando como mendigos, como si el cielo estuviera cerrado, como si Dios estuviera lejos. Tantos que lloran, que claman, pero desde un lugar de duda, sin saber el poder que tienen como hijos. No quiero más oraciones con miedo. Quiero voz de hijos que confían en mi presencia, que se acercan a mi trono como quienes saben que tienen derecho de estar aquí. Mis lágrimas comenzaron a caer otra vez, no por tristeza, sino por el peso de esa responsabilidad. No sé si puedo, dije con sinceridad, no sé si tendré la fuerza. Él me abrazó, y ese abrazo fue más real que cualquier cosa que haya sentido antes. No era simbólico, no era una idea, era un abrazo literal, eterno, perfecto. Sentí que toda mi debilidad se rendía en sus brazos. Sentí que no tenía que demostrarle nada, que él ya sabía todo de mí, y aún así me estaba confiando esta misión. No estarás sola. Estaré contigo en cada palabra, en cada oración, en cada momento. Ahora lleva mi luz y cuéntales que mi amor es más cercano de lo que imaginan. No podía dejar de llorar, no por miedo, sino por amor. Porque lo que sentía en ese momento era tan poderoso, tan inmenso, que sabía que me cambiaría para siempre. Ya no era solo una maestra, ya no era solo una madre, ahora era portadora de un mensaje que no venía de mí, sino de él. Un mensaje que quemaba dentro de mí. Tenía que regresar aunque doliera, aunque el mundo ya no se sintiera como hogar, porque había visto el verdadero hogar y sabía que había que preparar a otros para encontrarlo también. No hubo aviso, no hubo cuenta regresiva. Fue como si me arrancaran desde dentro, como si me jalaran hacia atrás a una velocidad imposible. La luz desapareció, el amor, el canto, la paz, todo fue reemplazado por un ruido agudo, un dolor insoportable y una oscuridad que dolía más que la muerte misma. Sentí una presión en el pecho como si una montaña me aplastara y un ardor intenso en la cabeza. Mi primer aliento fue una bocanada de fuego, tos y con fuerza, una tos seca, violenta, como si mis pulmones despertaran a la fuerza de un largo sueño. La luz que ahora veía era artificial, fluorescente, dura, sin vida.
El olor a desinfectante me invadió la nariz y voces, muchas voces rápidas, agitadas. ¡Está volviendo!, gritó alguien cerca de mí. ¡Tiene pulso! Un pitido insistente sonaba a mi lado como el canto de una máquina que celebraba mi regreso, pero yo no quería estar allí. Quería volver al lugar de la paz, de la luz de los ojos, que me miraban como nadie jamás me había mirado. Quería volver a Jesús. Una enfermera lloraba mientras sostenía mi mano y un doctor con expresión de asombro me enfocaba con una linterna en los ojos. María, puedes oírme. Si me entiendes, aprieta mi mano. Intenté mover mis dedos y apenas logré una leve presión. Fue suficiente para que todos estallaran en emoción. Está despierta, dijo alguien. No lo puedo creer, es un milagro. Quise hablar, pero mi garganta estaba destrozada. Me sentía como si hubiera sido atropellada por un tren. El cuerpo entero me dolía como si hubiera sido reconstruido con fuego. No entendía cómo podía estar viva. Entonces escuché una voz familiar temblorosa. Mamá. Era él, Nicolás, mi niño. Apenas abrí los ojos. Lo vi con los ojos hinchados, con su cabello alborotado, sosteniendo una hoja de dibujo en las manos. La soltó al suelo y corrió hacia mí. Mamá, estás aquí, estás viva. Lloraba como nunca lo había visto llorar. Y yo también, porque en ese momento entendí por qué había tenido que volver. Lo abracé con lo poco de fuerza que tenía. Olí su cabello, ese olor a jabón y crayones que conocía de memoria, y le susurré apenas audible. Estoy aquí, mi amor, mamá está aquí. Los doctores no podían explicarlo. Me habían declarado clínicamente muerta por más de 20 minutos, sin actividad cerebral, sin respuesta. Estaban a segundos de detener todo cuando el monitor mostró una línea de vida. No tiene sentido, dijo el jefe de urgencias. No debería estar consciente ni lúcida, ni mucho menos hablando. Pero yo sabía que no era cuestión de sentido, era cuestión de propósito. Había vuelto por una razón. Aunque el precio era alto, las primeras horas fueron duras. Cada parte de mi cuerpo gritaba y aún más duro era sentir que algo faltaba, algo grande, algo eterno. Porque aunque estaba viva, mi alma extrañaba la presencia. Extrañaba la voz que me llamaba por mi nombre, extrañaba la certeza de amor absoluto, extrañaba el lugar donde no había miedo ni tiempo. Volver al mundo fue como entrar a una cárcel de carne limitada, frágil, pero sabía que debía soportarlo porque había sido enviada. No solo salvada, sino enviada. Cada día en el hospital era una lucha entre el deseo de cerrar los ojos y no despertar, y el llamado suave pero constante de su voz que me decía: sigue adelante, no estás sola, yo estoy contigo. Y en esa promesa descansaba, no en los medicamentos, no en los pronósticos, no en los aparatos que pitaban a mi alrededor. Yo descansaba en él. Y cada vez que mi hijo entraba a la habitación y me sonreía cada vez que me decía: te extrañé, mami, una parte de mi alma se fortalecía. Sabía que no podía aferrarme al cielo aún. Tenía que traer un pedazo de cielo a la tierra. Uno que empezaba con mi historia, con mi testimonio, con la verdad que había visto y que ahora ardía en mis huesos. Volver a casa fue como entrar a un mundo que ya no reconocía. Todo estaba en su lugar, mi cocina, los cuadernos de los alumnos, las fotos en la nevera, el dibujo de Nicolás pegado con cinta. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto y al mismo tiempo reconstruido, como si hubiera nacido otra vez. Durante las primeras semanas, mi cuerpo aún se recuperaba, pero mi alma ya caminaba con firmeza, ya no tenía miedo. Esa ansiedad silenciosa que antes me acompañaba como una sombra constante se había esfumado. El miedo al futuro, el miedo a no ser suficiente, el miedo a estar sola desapareció como humo frente al sol, y mi manera de orar cambió por completo. Ya no susurraba frases rotas en la almohada, con los ojos cerrados por el cansancio. Ahora hablaba como quien sabe
a quien se dirige como una hija que conoce la voz de su padre. No decía, Señor, si puedes, si quieres, si te parece bien, ya no. Ahora decía, Padre, tú eres bueno, tú escuchas y yo sé que estás aquí. La primera vez que oré así sentí que el aire mismo cambiaba, como si la atmósfera reconociera la autoridad. No era arrogancia, era certeza. Mi hijo me miraba distinto también. Ya no veía a una mamá agobiada, sino a una mujer con paz en los ojos, con seguridad, con fuego. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, me preguntó algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿cómo es Jesús? Me detuve con la cuchara en la mano y respiré hondo. ¿Cómo explicarle que había visto los ojos que contienen todo el universo y aún así solo lo miran a uno? ¿Cómo describir una sonrisa que derrite siglos de dolor? Le respondí lo único que podía decir con verdad. Es más real que todo esto, hijo, más real que el suelo que pisamos. Y supe que ese era el comienzo. Empecé a compartir mi testimonio en pequeños círculos, primero en mi iglesia, luego con otras madres del colegio. Algunas lloraban al escuchar lo que había visto, otras se quedaban en silencio largo, como si algo dentro de ellas se activara. No buscaba fama, no buscaba atención, solo obediencia. Y cada vez que hablaba, sentía que él estaba allí conmigo, que me decía en voz baja, no pares, sigue contando, sigue encendiendo luces. Una noche Nicolás tuvo fiebre alta y en lugar de correr al pánico como antes, tomé su manita, la puse sobre su frente y oré como quien conoce al sanador. No dije, por favor, Señor, si puedes. Dije, Jesús, tú lo amas más que yo y por tus llagas él ya fue sanado. Y al amanecer, su frente estaba fresca, su respiración tranquila. Y no lo dije a nadie, pero me senté a llorar en la cocina, porque había visto la primera pequeña señal del cielo tocando la tierra. No fueron rayos ni truenos. Fue una fiebre que se fue en silencio, fue una mamá que no entró en pánico, fue una oración que brotó desde la certeza. En la escuela también lo notaban. Mis colegas me preguntaban por qué estaba tan serena, por qué. Ya no me molestaban los problemas pequeños, ni siquiera sabía cómo explicarlo, solo decía, tuve un encuentro con la verdad y eso cambia todo. Una de mis alumnas, que era muy inquieta, se me acercó un día después de clases, me dijo, maestra, cuando usted me mira no me da miedo, siento que usted ve más que mis errores. Y otra vez lloré, porque comprendí que la luz que él me dio ahora se estaba reflejando en los demás sin que yo hiciera esfuerzo. No necesitaba predicar ni convencer, solo vivir desde lo que había visto. Y cada vez que me invadía la nostalgia, cada vez que deseaba volver a ese lugar sin dolor, sin relojes, sin cuentas, por pagar, recordaba sus palabras. No estás sola. Yo estoy contigo. Y el cielo ahora camina contigo en cada paso. Y me levantaba y seguía, porque aunque todavía caminaba en esta tierra, ya no pertenecía del todo a ella. Ahora vivía entre dos mundos, pero con una misión muy clara. Con el paso de los días me di cuenta de algo que me dolía más que cualquier herida física, más que haber dejado el cielo, más que el esfuerzo de seguir aquí abajo. Lo que más me dolía era ver cómo tantos hijos de Dios caminaban con la cabeza agachada, con miedo, con dudas, como si no supieran quién es su Padre. Escuchaba oraciones llenas de miedo, disfrazado de humildad. Frases como si puedes, Señor, si te parece bien, si crees que lo merezco. Y mi alma se estremecía porque ahora sabía, había visto que esa no era la manera en que un hijo se acerca a su padre. Un día me desperté con una frase quemando mi pecho como fuego bajo la piel, como si el cielo mismo me la hubiera susurrado en el oído. Ora como hija, no como esclava. Y esa frase lo cambió todo. Desde ese día, cada vez que oro, lo hago sabiendo que no estoy lanzando palabras al viento, lo hago sabiendo que el cielo está atento, que la presencia de Dios
no es un premio para los perfectos, sino el derecho de los redimidos. Ya no uso las frases que antes salían de mi boca por costumbre. Ya no digo espero que me escuches, ahora digo sé que estás aquí. Ya no digo si es tu voluntad cuando pido lo que Él ya prometió. Ahora digo esta es tu voluntad y la declaro con fe. Ya no digo no soy digna. Ahora digo soy tu hija comprada con sangre y me acerco a tu trono sin temor. Cada palabra que dices tiene vida o muerte. Y tú eres llamada a hablar vida, a declarar mi verdad, aun cuando todo parezca oscuro. Las personas que escuchan mi historia a veces me miran con asombro. Algunos no saben qué pensar. Otros me preguntan si de verdad vi a Jesús, si no fue un sueño. Y yo no los culpo porque esto no se explica, se experimenta. Pero si pudiera dejarles una sola verdad, si solo pudiera plantar una semilla en cada corazón que me oye, sería esta. No ores como si Dios estuviera lejos. Ora como si ya estuviera abrazándote, porque lo está. No esperes. Sentir algo para creer, cree. Y verás cómo el cielo responde a tu voz. Muchos oran desde la herida, desde el trauma, desde el miedo a ser rechazados. Y no se dan cuenta que ya han sido aceptados, ya han sido llamados, ya han sido amados desde antes que nacieran. Yo misma viví así, por años, creyendo que mis oraciones no eran lo suficientemente fuertes, que mi fe era pequeña, que Dios escuchaba a otros, pero no a mí. Y Jesús no me mostró fórmulas mágicas, no me enseñó rituales ni repeticiones. Me mostró el corazón, un corazón seguro de su identidad, un corazón que no se arrastra sino que se acerca con confianza. Cuando vengas a mí no te escondas. No te disfraces de religión. Trae tu verdad, tu dolor, tu fe y también tu autoridad como hija. Desde entonces, cada oración se volvió un arma, una llama, un puente entre el cielo y la tierra. He visto cosas cambiar. No siempre como yo quiero, no siempre al instante, pero siempre con propósito. He visto puertas abrirse sin explicación. He visto corazones endurecidos ablandarse. Y no he visto milagros pequeños, silenciosos, pero gloriosos. Y sobre todo he visto a Jesús caminando conmigo cada día en lo cotidiano, en lo invisible, en lo real. Así que si estás leyendo esto, si alguna vez te has preguntado si Dios te escucha, si tus palabras tienen peso, si vale la pena seguir orando, déjame decirte que sí, que fuiste creado para hablar con Él. No para rogar desde la distancia, sino para caminar con Él de cerca. Como hijo, como hija, como alguien que ya pertenece. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que esas palabras eran para ti, no lo ignores. Dios me permitió regresar con un mensaje claro, no para hablar de mí, sino para recordarte que no estás solo, que tu voz tiene poder, que tus oraciones no son ecos perdidos en el viento. Jesús no está lejos, no está esperando que seas perfecto. Él solo quiere que vengas como eres, con la verdad de tu alma, con tus heridas, con tu fe, aunque sea pequeña. Y si hoy estás luchando, si alguna vez pensaste que orar ya no tiene sentido, si tu corazón se ha cansado, quiero decirte que hay esperanza, que puedes comenzar de nuevo, que puedes hablar con Dios como su hijo, como su hija, como alguien que ya fue amado desde antes de nacer. Esa es la verdad más profunda que me fue revelada allá arriba y esa es la verdad que ahora te entrego a ti. Si esta historia te habló, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios como estas, historias que transforman, que despiertan, que sanan. Dale like si sentiste algo real, algo de Dios, y déjame tu comentario. Cuéntame cómo oras tú, qué parte de este mensaje tocó tu vida. Leo cada uno con el corazón abierto. Juntos podemos encender una luz en medio de tanta oscuridad. Juntos podemos recordarle al mundo que Jesús sigue hablando, sigue amando
y sigue esperando a sus hijos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y que no dejes de orar con el corazón encendido